Continuamos en directo en Cantabria por la mañana y ya tenemos aquí a nuestro próximo invitado de hoy. Él es responsable en Cantabria de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género y va a ser el protagonista de los encuentros CON que cada mes organiza CIPSA y que se va a celebrar esta misma tarde en el espacio de Fraile y Blanco. Nos acompaña Manuel Buendía. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana, Manuel. Claro, dentro del encuentro de esta tarde que va a tener lugar en ese espacio, ¿qué temas son los que vais a abordar? Bien, el espacio es, en principio debo de agradecerle a Carlos San Martín, colega y amigo, y en concreto a CIPSA, el hecho de que haya contado conmigo. Llevamos muchísimos años de trayectoria respecto a implicar a los hombres a la igualdad de género, a un trabajo a una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres en todos los campos y todas las facetas. Yo creo que esa es un poco la clave o la razón por la que esta tarde esté yo en Fraile y Blanco con Carlos. Con ese tema, con ese objetivo sobre la mesa, ¿quiénes le gustarían a Manuel que fuesen los asistentes de esta tarde a la charla? Yo, por de formación profesional, siempre que voy a cualquier lado, desagrego por sexos, ¿no? Porque es muy interesante saber qué es lo que les motiva a las personas. Pues bien, siempre o tradicionalmente era mayoritariamente femenino, es decir, los temas de igualdad, ahí en el imaginario colectivo está que fuera esa cosa de mujeres. Pues bien, esto es lo que tenemos digamos, que cambiar. Es un proceso. Quizá era ahora el momento en el que teníamos que insistir que faltan cosas por implementar a todo el proceso de la igualdad. Con lo cual, ¿quiénes van a estar esta tarde? Pues espero que todo el mundo. Sí habrá un porcentaje de profesionales de varios campos, de la salud, de la educación, de campos que ya están avanzados y sensibilizados, con lo cual es verdad que habrá profesionales, pero sin embargo, como serán cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de todas las personas, espero que cada vez le interese a gente más variada. Hablas de la igualdad y he visto, Manuel, que la defines como un asunto de justicia y coherencia, pero para entender la igualdad de género, Manuel Buendía, ¿cómo describiría lo que es exactamente igualdad de género o cómo podemos entender esa igualdad de género? Me gusta mucho fijarme en qué tenemos cada persona en la cabeza para enjuiciar qué es normal, qué es lo lógico. Venimos de una sociedad machista y patriarcal, lo podemos explicar con otras palabras, pero creo que todo el mundo más o menos sabe a qué se refiere, donde los hombres tenían capacidad de agencia y tenían poder y decisión y las mujeres estaban en segundo plano. Bien, esa manera de entender las cosas de normalidad no es razonable, con lo cual no me parece mal orientarlo hacia la justicia. Justicia quiere decir qué es lo justo, qué es lo razonable ahora. Pues caminamos a una sociedad donde tanto hombres como mujeres tengamos la misma capacidad de agencia, decisión, poder, con lo cual a partir de ahí si empezamos por la justicia, todo lo demás seguiría tirando del hilo, ¿no? Has dicho, venimos de una sociedad machista. ¿Hoy por hoy no estamos en una sociedad machista? Esa pregunta, que es muy interesante, no es que tenga trampa. A mí me parece que falta muchísimo. Estamos incluso empezando. Yo prefiero estar empezando en un escenario de una ambición máxima, es decir, ahora ya sí que a por todas, ya no hay ninguna parcela reducida, ahora ya es el todo, y entonces ahora nos damos cuenta de todo lo que queda, que es muchísimo, no digamos a nivel global, la globalización en los países, quiero decir, en el propio país español nos queda muchísimo. Ahora ya somos ambiciosos. Con lo cual, a veces se dan pasos atrás, pero se ha conseguido mucho. Estamos en proceso de cambio, creo, y es evidente, con lo cual se ha hecho mucho y luego que cada cual diga si lo que falta es mucho o poco, pero a mí me parece que estamos en buen camino.
En eso que falta, ¿por dónde habría que empezar, Manuel? Por todo y a la vez, y por todo, y todos. En este sentido, creo que ahora estamos quizá en un momento en el que estamos replanteándonos si estamos explicando las cosas bien, es decir, si hemos ido con ciertos eslóganes o ciertas cositas un poco superficial. Yo creo que es el momento ahora ya de profundizar, ¿no? De ir a todas y cada una de las personas en todos y cada uno de los trabajos, a todas y cada una de las casas, y luego en el menudeo ir explicando qué estamos diciendo. Estamos hablando de implicación de los varones a la educación y a los cuidados, estamos hablando pues de, por supuesto, la implicación de los hombres a la igualdad y estas masculinidades plurales, que en el fondo diversos tipos de hombres igualitarios, lo que es en el fondo una prevención también de violencia de género, es una prevención también de los malos tratos, con lo cual estamos haciendo que la gente se dé cuenta que estamos hablando de cada uno y de cada una. Ya no hay exclusión. Por eso cuando a veces organizamos cuestiones y antes he dicho que quizá queda la igualdad como esa cosa de mujeres y hay que descartarlo, ahora con el tema también de la violencia de género está probablemente ocurriendo que muchas personas desconectan, es algo horrible que está ahí, ya como que se están acostumbrando a ello y lo que falta ahora es volver a internalizar de qué estamos hablando, relacionar la convivencia con la cotidianidad y relacionar claramente que la violencia es la consecuencia última de una situación de desigualdad. Has hablado de que habrá profesionales de la salud, profesionales de la educación. ¿La educación es la base para conseguir esta igualdad? Educación y prevención son claves. Evidentemente, lo que acabo de decir está relacionado con una sociedad igualitaria, es preventivo. Bien, la educación es básico. Educación de niñas y niños, y en este caso lo que estamos también diciendo es incorporar a niños, jóvenes y adultos de todas las edades precisamente a esa educación en igualdad que estamos diciendo. Es decir, porque seguimos viendo que la gente que está motivada con ello es mayoritariamente femenina. Ahora ya está muy feminizada la educación, con lo cual son muchas profesoras, etcétera. Con lo cual, por ejemplo, AMPAs, consejos escolares, temas relacionados con el sistema educativo, no están los hombres incorporados. Con lo cual, esa educación en igualdad que hay que hacerla a todos los niveles y a todas las edades. ¿Por qué crees que los hombres no se incorporan, Manuel? Evidentemente, hemos explicado que veníamos de una situación, estamos también hablando de privilegios. Las personas normalmente solo nos damos cuenta de lo que nos duele, de aquello con lo que los demás nos ejercen injusticias a nosotros. Pero sin embargo, todo aquello que ya lo tenemos resuelto, no somos conscientes de que estamos a lo mejor disfrutando de unos privilegios. Con lo cual, en cierta forma, es normal que quien está bien como está, pues no se le moleste. Otra cosa es que seamos capaces de darle la vuelta al chip para que los hombres comprendamos que con la igualdad también ganamos, es decir, que es por nuestro propio bien. El día que este chip le demos la vuelta, entonces ya no viviremos las, épocas pasadas o machismos antiguos como pérdida. No lo viviremos como pérdida, sino que diremos, es que no tiene lógica. ¿Hay hombres a los que no les interesa esa igualdad? ¿Viven muy bien, como dices, manteniéndose con esos privilegios? Sí, por supuesto. Probablemente la gran mayoría. A mí me gusta ser antropológicamente optimista y entiendo que estamos hablando de un cambio en los hombres.
probablemente nadie va a ningún lado si no sabe que a donde va mejor. Con lo cual, a mí me parece que poco a poco, cada cual nos iremos cayendo del guindo. Con lo cual, soy optimista porque como no estamos vendiendo ninguna moto difícil, sino que simplemente a quien quiera escuchar lo sabe, con el tiempo será más que evidente incluso a los más recalcitrantes. Eso sí, hace falta del apoyo de cada vez más partes de la sociedad, porque lo que sí que está muy claro es que mientras que el sistema sea hipócrita y le vaya bien según qué cosas, pues no van a cambiar. Pero en la medida que ya cada vez haya más gente que se incorpora, pues es que por su propio bien o quedarían aislados o al final tendrían que cambiar, aunque no lo reconocieran. Hace unos días veíamos en una televisión nacional un reportaje precisamente apelando a la igualdad y hablaban, por ejemplo, de los permisos de paternidad y maternidad. Se fijaban en países del norte de Europa como Finlandia, y aparte de que los permisos son mucho más largos, se podían equiparar entre el hombre y la mujer. En España, en cierto modo, también, porque los 4 meses, las 16 semanas de la madre se pueden repartir también con el padre. Lo que pasa que creo que en no sé los datos exactos, Manuel, pero me atrevería a decir que en un 99% de los casos es la madre la que se queda las 16 semanas en casa. Ese padre de Finlandia hablaba de que el que se queda en casa es el que más trabajo realiza. ¿No somos conscientes de lo que supone, por ejemplo, la cría de los hijos? El tema es larguísimo, pero aquí lo ventilaría rápidamente. Está la plataforma La Pina, plataforma de permisos de paternidad y maternidad, y permisos de adopción y nacimiento, iguales e intransferibles, que a mí me parece que se acabará imponiendo. Probablemente el aumentar periodos de maternidad solo a las mujeres, en el fondo, como se dice también muchas cosas subterráneamente, en el fondo estaríamos como normalizando que esto del cuidado a recién nacidos fuera solo cosa de las mujeres. Sin embargo, si al final implicamos a tanto mujeres como hombres a los cuidados y a los nacimientos, el que nazcan niños y niñas es un bien para la sociedad, sería bien para toda la sociedad. Las empresas, además, ya no tendrían esa disyuntiva de contratar mujeres o no contratarlas, porque en el fondo estaríamos viéndolo de una manera global. A mí me parece que los permisos iguales e intransferibles es algo que se acabará imponiendo y llevará tiempo, pero se acabará imponiendo. Sería un principio, ¿no?, de conseguir la igualdad, no solamente en eso, sino desde la base. Como dices al final, por ejemplo, en una empresa no distinguiría entre mujer o hombre a la hora de contratar. Principio, yo diría que el día que se consiga, lo que será es un indicador de que hay otras muchas cosas que también se han conseguido, o sea, que para que algo suceda tiene que haberse dado que sea posible, con lo cual para que algo sea posible tiene que haber un nicho de circunstancias favorables. Bueno, pues el día que ocurra será un buen indicador de que la sociedad ha comprendido bien de qué estamos hablando. Hablabas antes de que una de las consecuencias de que no haya igualdad se traduce muchas veces en malos tratos o en violencia de género. Una de las últimas veces que estuvo precisamente Carlos San Martín con nosotros hablamos del aumento de la violencia entre los adolescentes. ¿Qué se está haciendo mal a nivel educativo para que haya aumentado esa diferencia también entre chicos y chicas y que se estén viendo casos de malos tratos en parejas adolescentes? Seguramente estamos haciendo mal muchas cosas, estamos haciendo poco, lo estamos haciendo, hace falta muchísimo, desde luego. Pero claro, también en la sociedad estamos cambiando todo muy rápidamente, con lo cual se mezclan muchas cosas a la vez, se mezclan muchas resistencias. La gente joven, a su vez, no hace falta decir que también puede que tenga cierta problemática específica de la edad, es decir, es un momento importantísimo. Ojo, ellos y ellas, porque probablemente una de las cuestiones que también a veces cuesta que se entienda es
que todos los temas de género, todas las desigualdades de género tienen que ver con dependencias emocionales, tiene que ver con cómo negociamos las relaciones entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, que se cede, que no se cede, el hecho de las competencias, el hecho de el tema del dinero, es que todo está absolutamente interconectado, con lo cual, a medida que la sociedad vaya cambiando y se vaya dando mucha más pluralidad, pues iremos teniendo también que resolver los nuevos conflictos. El pasado 8 de marzo, Manuel, se celebraba el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hay muchísima división de opiniones entre las propias mujeres de si este día se debería seguir celebrando o no, precisamente para que no haya diferencias y porque no existe un Día del Hombre Trabajador en sí. ¿Qué opina Manuel de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Seguimos en un proceso. Entonces, el Día de la Mujer Trabajadora, quisimos quitar a nivel europeo la palabra trabajadora por varias razones, porque también hay que replantearnos qué es trabajo, qué es empleo, qué son tareas reproductivas, qué son tareas remuneradas o no, etcétera. Con lo cual toda esa parte también está en proceso. La cría, ¿no?, de la que hablábamos antes de los niños. Con lo cual la parte trabajadora se cayó. ¿Por qué queda la de la mujer? Porque tenemos que insistir que todavía hay muchas desigualdades por resolver, con lo cual estamos en el fondo diciendo es que el resto de los 364 días es como si fueran de cómo eran siempre todo, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que probablemente como ahora tenemos que incorporar a los hombres también a eso, tenemos también que incorporar a los hombres a todo lo que tiene que ver con las desigualdades de género, con el feminismo y demás. O sea, con lo cual, lo que estoy queriendo decir es que todo esto, incluso la justificación de por qué exista un día 8 de marzo, es ponerlo en el centro del discurso y que también sea algo que sea un asunto de hombres. Me gustaría saber, Manuel, cuál es el trabajo de la asociación aquí en Cantabria. Bueno, evidentemente el trabajo es lento, no es lo mismo, por ejemplo, digamos iba a decir la militancia. A mí justamente el lenguaje también me gusta tenerlo en cuenta. En este caso no es una militancia política al uso, sino que es de crecimiento personal, de transformación personal, con lo cual no somos muchos socios. Lo que se hace también es talleres, se hace grupos de hombres. Realmente una de las bazas fuertes es el que no se pueden dar las cosas por hechas y no se aprenden por ciencia infusa. Todo se aprende ejercitándolo, con lo cual el crear espacios donde los hombres jóvenes, casados, separados, jubilados, de cualquier condición, nos reunamos para darle cabida a todo este tipo de enfoques con perspectiva de género, y en este caso aplicándole un enfoque masculinidades, hace que de repente todo vuelva a cobrar sentido y entonces aparecen las deficiencias, ¿no? Entonces, por eso los temas son distintos y los enfoques son distintos, con lo cual los hombres necesitamos también espacios para que esto lo incrustemos en la vida cotidiana de tal manera que luego lo interioricemos con naturalidad. Bueno, uno de esos espacios va a ser el encuentro que va a tener lugar esta tarde a partir de las 8:30 en el espacio Fraile y Blanco. Ahí están viendo en pantalla el cartel que lo anuncia. 8:30, entrada libre, pero como siempre desde CIPSA recuerdan que es necesario el recoger unas entradas en el propio centro de CIPSA, en la calle Emilio Pino, número 6, séptimo izquierda, para poder asistir al encuentro. Manuel, te agradecemos que nos hayas acompañado hoy. Esta tarde la charla será mucho más larga, pero bueno, hemos hablado de algunos de los temas que se abordarán también allí. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y por el trabajo que hacéis desde la asociación. Muchas gracias. Nos marchamos a unos minutos de pausa, enseguida estamos de vuelta y como cada miércoles nos vamos al cine.